Muchos cristianos luchan con su fe a la hora de leer el Antiguo Testamento, porque muchos creen que Dios pide perfección de una manera exagerada y básicamente que también castiga, hay también quizás de una manera exagerada a las personas que cometen incluso hasta el más mínimo error. Y les resulta difícil, por lo tanto, entender a este Dios del Antiguo Testamento a la hora de hacer una comparación con el que parece ser un Dios diferente en el caso del Antiguo Testamento. Hoy vamos a responder a algunas de estas preguntas, vamos a tratar de arrojar un poco de luz y ayudar a ver cómo en realidad el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de gracia del Nuevo Testamento. Empecemos. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como decíamos, muchos cristianos no logran hacer compaginar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Muchos se preguntan, por ejemplo, cómo es posible que Dios haya castigado a Moisés y le haya vetado, le haya prohibido el acceso a la tierra prometida solamente porque golpeó 2 veces a la roca en lugar de nada, hablarle como Dios le había dicho. ¿O cómo es posible que Israel también es castigado de una manera tan fuerte en el desierto solamente porque murmuró contra Moisés? ¿O cómo es posible que Israel, estando ya en Canaán, en la tierra prometida, también es castigado por Dios solamente por no matar a todos los que Dios les había mandado a matar, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, mujeres y niños, quienes ven como personas inocentes? Muchos también se preguntan cómo es posible que David pueda haber sido castigado con la muerte de su hijo, un niño inocente, ese niño que tuvo con Betsabé, cuando se supone que Dios debería haber no castigado al niño por el pecado de su padre David, sino más bien debería haber castigado directamente a David y no a su hijo, dado que él no tenía absolutamente nada que ver. Él también era simplemente una víctima de las circunstancias, una víctima de esas acciones equivocadas que llevaron a cabo tanto David como también Betsabé. Entonces, cuando hacen una comparación muchos cristianos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente se encuentran con que, por ejemplo, David es castigado, pero la mujer adúltera, en cambio, es salvada y perdonada por Jesús. Algunos también ven como Dios, por ejemplo, manda matar incluso a mujeres y niños, pero luego se encuentran con que Jesús habla de la parábola del hijo pródigo y les resulta muy difícil hacer compaginar, hacer encajar ambas ideas y por lo tanto llegan a la conclusión de que o se trata de un Dios diferente, el del Antiguo Testamento, respecto al del Nuevo Testamento, o bien tiene que haber algún problema que básicamente pero no se puede resolver. Ahora, la cuestión es que todo esto sí que tiene respuesta. Y estas respuestas las obtenemos gracias a una hermenéutica más adecuada. Sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los textos, una de las reglas básicas y más importantes de la hermenéutica es tratar de analizar sus contextos, dado que de esa manera podemos entender mejor qué es lo que está pasando en lugar de aislar simplemente algunas de esas palabras de sus contextos, porque si nosotros las aislamos, entonces las estamos desvinculando del todo el contexto y no vamos a entender bien lo que estamos diciendo, ¿ok? O mejor dicho, lo que se está leyendo.
Así que, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando nosotros analizamos el tema de que él en un primer momento sí golpea a la piedra, a la roca, perdón, porque Dios le había mandado a que golpeara la roca, entonces ahí obedece, pero en un segundo momento Dios le dice que esta vez le hable a la roca y Moisés la golpea dos veces. Bueno, analizando el contexto nos enteramos de que algunos de los puntos muy importantes que nosotros tenemos que tratar y que debemos observar son que Moisés no es que solamente golpeó dos veces a la roca, además de lo que eso implicó, sino algunos otros factores también. Por ejemplo, Moisés no entró a la tierra prometida porque solamente golpeó a esas dos veces a esa roca, sino en primer lugar porque Dios no le había dicho que reprendiera al pueblo y Moisés reprendió al pueblo. Recordemos quién era Moisés. Era líder de la nación de Israel, bueno, en ese tiempo todavía no nación, sino pueblo, y además representante de Dios. Por lo tanto, Moisés no estaba ahí para hacer lo que él quisiera, sino que tenía que seguir las directrices de Dios. Y hay un dicho que dice que mientras más alto volamos, en el momento en el que caemos, más grande va a ser el golpe que nos vamos a dar y más doloroso también. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Por lo tanto, dado que Dios no le mandó a que reprendiera el pueblo, ese fue el primer error que él cometió porque sí reprendió el pueblo. Y dado que Dios era el único en ese caso que tenía el derecho de poder hacer una determinada reprimenda al pueblo por medio de Moisés, si él no quiso hacerla, ¿por qué debería haberla hecha Moisés? Esto significa que él se arrojó a sí mismo un tipo de posición de juez que en realidad en ese momento no tenía. En segundo lugar, vemos que Moisés desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a que involucrara también a Aarón y que los dos le hablaran directamente a la roca. Pero nos damos cuenta, leyendo el texto, de que él involucra a Aarón solamente en un primer momento, que es para reunir el pueblo, pero después no, Aarón ya no tiene ninguna parte en el resto del escenario, en el resto de los acontecimientos. Así que le desobedece también a Dios de esa manera y también no solo de ese modo, sino golpeando dos veces a la roca, como todos sabemos, cuando solamente debería haberle hablado. En tercer lugar, vemos que él se arroja también los méritos de lo que había ocurrido, es decir, del agua que salió de la roca. No se los quitó por completo a Dios, pero sí que se arrojó una parte de esos méritos, cuando en realidad el milagro no lo estaba haciendo Moisés, sino que lo estaba haciendo Dios. Y cuarto y último punto, el más importante de todos, hay que tener en cuenta qué representaba esa roca, porque en el Nuevo Testamento se le da la interpretación correcta. Esa roca representaba a Jesús. Cuando la primera vez, al inicio, cuando recién habían empezado su caminata, su travesía en el desierto, los israelitas, Dios mandó a Moisés a que golpeara una vez a la roca porque esa iba a ser la única vez que también Jesucristo hubiera sido golpeado y que a través de ese golpe hubiera salido agua, es decir, hubiera salido vida eterna para las personas que hubieran acudido a él. Pero que de ahí en adelante Jesús no hubiera sido golpeado más veces, una única vez, tal y como también nos lo presenta la profecía que nosotros encontramos en el protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15. Al golpearle dos veces y por segunda vez, por lo tanto, de esa manera estaba básicamente queriendo aludir a que el significado simbólico que estaba detrás de esto en realidad era diferente, que Jesús hubiera tenido que ser golpeado más veces, que debería haber muerto en la cruz más de una vez. Que esto finalmente no fue lo que ocurrió porque
vemos que los errores y los pecados de los seres humanos en realidad no hacen nada, absolutamente nada, para atentar en contra de los planes de Dios, y Él los va a cumplir de todos modos de la manera en la que los ha pensado y estructurado. Así que estos son un poco los motivos por los cuales en realidad Moisés no entró a la tierra prometida. Y viéndolos en realidad en perspectiva, nos damos cuenta de que pues las razones sí las hay, y realmente también son buenas. Cuando en cambio nosotros analizamos el tema de Israel, que fue castigado por simplemente murmurar en contra de Moisés, nos damos cuenta de que en realidad Israel lo que hacía a través de esta murmuración era básicamente lanzar un desafío. Lo que hacía era desafiar arrogantemente, y no solo una vez, sino continuadamente durante todos esos años en el desierto, vez tras otra, desafiaban arrogantemente a Moisés y a Dios, dado que hablar en contra del representante de Dios implicaba hablar también directamente en contra de Dios. Y si nosotros lo pensamos, esto también es algo muy grave, porque no se trataba simplemente de unos cuestionamientos o de unas dudas razonables y humildes que quizás los israelitas podrían haber tenido, sino de desafíos arrogantes. Es decir, que ellos básicamente demandaban algo en un sentido en el que ellos se sentían que creían que estaban en una posición para exigirle cosas a Dios. Y ni ellos ni nadie tiene esa posición, porque tener esa posición implicaría ser superior a Dios, tener cierto tipo de autoridad sobre Dios. Y eso no es nada que ningún ser humano ni ningún otro ser creado que exista pueda tener. Dios es el único realmente soberano y supremo. Cuando también vemos que Israel es castigado por no matar a mujeres y niños, en realidad nos damos cuenta de que, bueno, Dios sabía que se tenía que ejercer ese determinado juicio sobre esas naciones, sobre esos pueblos, sobre esos colectivos, ¿ok? Debido a los diferentes graves pecados que cometían vez tras otra. Las mujeres también eran culpables de esos pecados, por lo tanto también tenían que sufrir el juicio justo de parte de Dios, que por cierto, esto no es algo que vemos continuamente en el Antiguo Testamento, ¿ok? Esto es algo que Dios hace solo en momentos puntuales, cuando se encontraba con determinados pueblos que ya habían sobrepasado los límites muchas veces, y que por lo tanto tenían que tenían que sufrir las consecuencias de sus acciones y verse juzgados por Dios. Creo que actualmente, si hubiera algún pueblo que no solo matara a gente, a personas inocentes, como por ejemplo niños, en lo que podían ser sacrificios a sus diferentes dioses, sino que incluso lo hacen de forma sádica, una forma brutal, provocando incluso mucho daño a estos niños. Creo que nadie estaría en desacuerdo en tener que sentenciar a estas personas, a estos pueblos. Y bien, hay algunos que no están de acuerdo con la pena capital, pero otros sí. En definitiva, Dios es quien tiene derecho sobre la vida y sobre la muerte de todos los seres humanos, y por lo tanto él tiene derecho de poder sentenciar una determinada condena u otra. Y en este caso era pena capital. ¿Y por qué también mandaba matar a los niños? Porque eso finalmente fue lo que ocurrió también, la historia lo demostró. Esos niños al crecer seguirían con toda probabilidad las mismas costumbres de sus padres. Todos, bueno, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en ese momento todavía se encontraban en una etapa inocente, y por lo tanto, tal y como lo sostiene la teología cristiana, merecedores del cielo, ¿ok?
De modo que la muerte de esos niños en realidad, número uno, evitaría que al crecer cometerían los mismos errores y pecados de sus padres por los cuales Dios les había sentenciado a pena capital. Y número dos, todavía existía de ese modo la posibilidad de que esos niños pudieran entrar al cielo. Y por lo tanto, en realidad, visto esto también en perspectiva, era algo bueno que Dios mandaba hacer, dado que los juicios de Dios siempre son justos y por lo tanto buenas razones Dios sí las pudo tener. Y como digo, analizando el contexto nos damos cuenta de que en realidad las cosas no siempre ocurrían de este modo. Con respecto a las comparaciones, nos damos cuenta aquí también de que, por ejemplo, no es lo mismo hablar de que Moisés no entró a la tierra prometida y hablar, por otro lado, de que, bueno, esa mujer fue perdonada y salvada por Jesús. Estamos hablando de situaciones muy diferentes. ¿Cuál era el estado, cuál era la posición de Moisés y cuál era la posición de esa mujer en, en términos teológicos, ¿no? Es decir, esa mujer no era una líder, esa mujer no era una representante de Dios, esa mujer era simplemente una mujer que había cometido sus pecados y que también estaba arrepentida, que no se quiso arrojar ningún tipo de derecho, ningún tipo de mérito hacia sí misma, como así en cambio lo hizo Dios, lo hizo, perdón, Moisés hacia Dios. En el caso de entre, por ejemplo, David y en cambio la parábola del hijo pródigo, aquí también la cosa, ambos casos en realidad no se aplican entre ellos, no tienen un vínculo. ¿Por qué? Porque la parábola del hijo pródigo no tiene el propósito de tratar de transmitirnos la idea de que el perdón de Dios implica que también Dios tiene que hacer desaparecer, hacer esfumar las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestros propios pecados. Entonces, sino simplemente el de perdonarnos y el de recibirnos otra vez entre sus brazos. En el caso de David, esto ocurrió, porque de hecho Dios le dijo a través del profeta Natán que, pues nada, Dios le había perdonado. Pero nuevamente, el perdón no tiene necesariamente que implicar también una evasión de las consecuencias de nuestras acciones. Y cuando nosotros hacemos más comparaciones, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que Dios en el Antiguo Testamento resucita al hijo de la viuda de Sarepta, a ese hijo muerto, pero en cambio no resucita en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Nos damos cuenta, vemos en el Antiguo Testamento como Dios le perdona la vida a Jacob, pese a todo lo que Jacob también había hecho, que incluso peleó con el mismo ángel del Señor y le exigió cosas. Pero, en cambio, en el Nuevo Testamento vemos que en el caso de Ananías y Zafira no les perdona la vida, sino que les otorga una disciplina divina que en ese caso tuvo que ver con quitarles la vida. Así que como podemos ver, sí que hay casos, muchos casos de gracia y amor mostradas de parte de Dios hacia las personas en el Antiguo Testamento y muchos casos también de justicia, de puesta en práctica de la santidad de Dios en el Nuevo Testamento, donde no nos encontramos con esa idea romántica que muchos, sobre todo a través de las películas de Hollywood, han llegado a tener aquí en su mente con respecto a Dios, este tipo de romanticismo donde Dios solamente se entrega para poder salvar a las personas. Bueno, eso obviamente es parte de una verdad, de la realidad, pero esa parte romántica que nos ha sido transmitida en realidad, nosotros no la encontramos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Así que vemos cómo hemos proporcionado algunas respuestas a estas cuestiones muy importantes y que realmente el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento.
Así hay muchas otras preguntas, obviamente, pero no se pueden tratar todas en un vídeo, así que si tú tienes alguna pregunta o alguna cosa que te va rondando por la cabeza y que no eres capaz de hacer, de proponer, de proporcionar una reconciliación con la idea que tú tienes de Dios, con tu propia teología, te animamos a que la dejes aquí abajo en los comentarios para que quizás en un futuro, en un próximo video, podamos tratarlas. Lo que sí te animamos a hacer es justamente a ejercer, a usar una buena hermenéutica a la hora de estudiar la Biblia y de ese modo poder entenderla mucho mejor. Que Dios te bendiga.